Muy buenos días, queridos alumnos, queridos estudiantes de quinto año de secundaria. Estamos terminando el complemento de hoy día. Hemos tenido una clase vía Zoom. Parece que hubieron unas fallas técnicas ahí por parte mía. Tranquilo, es parte del equipo, parte de la señal, del módem, del micro, la cámara. Situaciones que se complicaron. Pero hay todo un compromiso, así que hemos preparado este video del tema que hemos explicado en la clase Zoom, así que vamos a continuar. Hemos hablado acerca del patrimonio del Perú y lo que engloba lo importante que es conocer y entender este tema. Queridos estudiantes, queridos alumnos de quinto año de secundaria de nuestra modesta casa de estudios de Uribe School, quien les saluda el profesor de DPCC, Jesús Narro Vázquez. Y llegamos a ustedes a través de este medio. Y vamos a poder continuar con nuestras labores académicas. Queridos estudiantes, empezamos la clase con un pequeño relato propio que pues nos pasó, ¿no? Entender por qué tocar estos temas y darle ese grado de importancia en el marco de patriotismo, de patrimonio del Perú y lo que engloba el curso de EPCC. ¿Qué es lo que pasa? Les contaba yo de que había un estudiante de otro grado, un grado superior, que me preguntaba, me decía, profesor, ¿por qué hay personas que tienen alfares o huacos o cerámicas, como lo conozcamos, en casa? Yo le decía, usted no tiene un alfar, no tiene una cerámica o un huaco, lo que usted tiene es un disco de DVD pausado, que lo tiene pausado. Y me preguntaba y me decía, profesor, ¿por qué? Me dice, ¿por qué? Porque lo tienes pausado. La historia, cuando tenemos uno de esos objetos y son originales, por así decirlo, pausamos la historia. Y me dice, profesor, pero usted también tiene. Sí, yo tengo una réplica, Leo. Yo tengo un alfar que es una réplica que lo utilizaba para hacer las clases y como ustedes también les he mostrado, me permitía poder hacer la clase más didáctica, más amena, que usted palpe, ¿no? Pero es una réplica bien similar la que yo tengo de ese alfar, de la cultura Recuay. Y el alumno me decía, profesor, ¿por qué usted sí tiene y nosotros no podemos tener? Y yo le digo, usted puede tener una réplica, usted puede comprarse una réplica, una imitación del alfar, pero el alfar como tal no puede usted tenerlo en su casa porque usted pausa la historia. Segundo, porque ese alfar, ese huaco, esa cerámica necesita unos cuidados, necesita un ambiente, necesita contarnos algo y el historiador y el arqueólogo pues a través de ese alfar, de ese huaco, esa cerámica, nos cuenta la historia, arma la historia, nos da el alcance. Por lo tanto, no podemos tener algo que pause la historia. A lo contrario, debemos nosotros mantener esa historia y informarnos de lo que nos quiere decir ese alfar o huaco, cerámica, a nosotros nos va a permitir pues conocer nuestro pasado. Y conocer nuestro pasado, nuestra historia, es parte de nosotros poder entender y darle ese valor agregado a lo que es nuestro patrimonio del Perú. El Perú, siempre hemos oído hablar, escuchamos y leemos que es diverso. Eso sí, y lo hemos comprobado. Es diverso en su comida, en sus danzas, en sus costumbres, en sus animales, en sus flores y su fauna. Por lo tanto, en su patrimonio también es diverso. O sea, ¿qué cosa quiero que ustedes me entiendan en esta primera parte antes de? Primero, el relato que hemos contado, ¿no? Entender que si nosotros nos sumamos a ese grupo de personas que tiene alfares, objetos de nuestro pasado, de nuestra historia, prácticamente nosotros estamos deteniendo la historia, estamos pausando la historia, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Entregarle a las personas responsables, idóneas, que hagan el cuidado y que pues hagan hablar al alfar. Por otro lado, como tal, nosotros debemos conocer eso. ¿Y por qué pasan esas situaciones como le pasaba al ejemplo que estábamos dando? Porque no hubo un momento en el cual nos encargamos de llegar a conocer
tema, que es netamente que el estudiante sepa cuál es su patrimonio, ¿no? Como tal, como peruano, heredero de una gran nación, de un gran terruño, ¿no? Entonces, todos esos aspectos el estudiante tiene que aprender y saber. Y mucho más el estudiante de quinto año de secundaria que está próximo a terminar su etapa escolar. Continuemos, queridos estudiantes. El Perú es diverso, tiene una gran diversidad, por lo tanto en el patrimonio del Perú va a ser inmenso, espectacular. Entendamos como tal, ¿no? El término patrimonio está ligado a la cultura, pero están ampliamente, son dos términos distintos, ¿no? Está ligado a lo que nosotros hemos ido heredando con el paso de los años, de generación en generación, y que ha sido dejado por nuestros antepasados. El patrimonio de una nación es lo que lo hace diferente a las otras, ¿no? Nuestra cultura, nuestra historia es diferente a las otras. Tenemos una historia, pero entre nosotros compartimos ese cariño, ese aprecio, ese amor a nuestra historia porque tenemos un vínculo en común. Somos parte de la nación peruana, por lo tanto, de nuestra historia. Entonces, entender de que la palabra patrimonio tiene que ver con cultura, pero son dos cosas muy diferentes. Patrimonio es la herencia o lo que nos han ido dejando, ese legado cultural con el paso de los años de generación en generación. La cultura es el accionar, el conjunto de manifestaciones, de expresiones, ¿no? De diferentes formas y modos. ¿De qué cosa? De lo que también nos han ido dejando nuestros antepasados. Entonces tenemos dos términos que están muy estrechamente relacionados. Y en el campo del patrimonio del Perú, el patrimonio del Perú tiene dos vertientes. Primero la parte cultural y la parte natural. En la parte cultural va a estar ligado a lo histórico y a lo arqueológico, en dos vertientes bien marcadas, ¿no? Dos brazos que prácticamente enmarcan lo que es el patrimonio. Tenemos el patrimonio histórico, que es todo aquello que se tiene la información desde la llegada de los españoles. Y el patrimonio arqueológico, que es todo aquello que nos han ido heredando nuestras culturas prehispánicas o precolombinas, como las conozcamos, ¿no? Bien marcado. Y en la parte material, porque son materiales lo que hemos heredado, vamos a tener muebles e inmuebles. Y por otro lado, a ver, todo eso está englobado está en el marco del patrimonio cultural. Y en el marco del patrimonio natural va a estar la flora y la fauna, y sobre todo las áreas protegidas. Entonces, por lo tanto, el patrimonio del Perú es inmenso, es diverso en muchos aspectos, es muy rico. Por lo tanto, saber y conocer acerca de nuestro patrimonio que nos han ido dejando de generación en generación es para nosotros provechosos y poder darles ese valor agregado a lo nuestro y entender que primero debemos conocer lo nuestro. Vamos a continuar, queridos alumnos. Patrimonio cultural de una nación es el conjunto de bienes y costumbres y tradiciones que caracterizan, que son propias y que pertenecen a una determinada sociedad. El valor es relevante, más que nada es para la identidad y formación de la persona. Y este tipo de patrimonio prácticamente se presenta tanto material como inmaterial. Patrimonio cultural material se trata de todos los bienes tangibles, estos pueden ser muebles o inmuebles. Muebles en el aspecto de que en el aspecto de muebles, nosotros vamos a ir entendiendo de que son todas las edificaciones y construcciones que con el paso de los años hemos ido adquiriendo. E inmuebles, todo aquello que podemos transportar. Vamos a ir entrando en detalles con la siguiente diapositiva. Tenemos, por lo tanto, al patrimonio cultural material mueble. Como les decía, material mueble, todas las edificaciones
o bienes, ¿no?, propios del patrimonio, como pinturas, huacos, joyas. Estos a su vez, material mueble, estos a su vez pueden ser históricos y arqueológicos. Históricos, como lo decía a un principio, son aquellas producciones que a partir de la época colonial se han ido quedando. Cuadros, manuscritos, los balcones, la Catedral de Lima, todo aquello que desde la llegada de los españoles en adelante, o sea que son dentro del marco de la época colonial. Y arqueológicos, todos los bienes culturales elaborados durante la época prehispánica. Bien marcado ahí. Material cultural, material inmueble. Son todos los sitios arqueológicos, edificaciones, etc. El complejo arqueológico de Pachacamac, Machu Picchu, el complejo arqueológico de Puruchuco, ¿no? Todo lo que prácticamente está relacionado al sitio, que no se puede prácticamente transportar, este material inmueble, que no lo podemos llevar, que no lo podemos cargar. Es por eso que en ese determinado sitio siempre hay museos de sitios marcados como tal, que hacen hablar y cuentan, ¿no?, hacen toda una biografía acerca del sitio que está mostrándose. Y eso les está permitiendo a ellos, pues, esto permite al complejo arqueológico, pues, dar luz. Bien, continuamos. Un claro ejemplo son acerca de la parte histórica y la parte arqueológica, como les decía, son los templos coloniales, y de la parte arqueológica son todos los vestigios o monumentos de origen que datan de la época prehispánica, ¿no? Bien marcados, bien diferentes, ambos con diferentes vertientes, ¿no? Uno de ellos, como les explicaba, los complejos arqueológicos de Pachacamac, Machu Picchu, entre otros. Y lo que es el patrimonio cultural inmaterial, la cultura viva, ¿no? La expresión cultural tangible como el folclore, la medicina tradicional, el arte popular, las leyendas, ¿no? Como les mencionaba yo en el video anterior, ¿no? Una costumbre pues que se ha transmitido de generación en generación, por ejemplo, el de mi madre, que ella le enseña solamente a sus hijas mujeres, porque bueno, la danza es de mujeres, ¿no? Les enseña a bailar esta danza de las payas de Corongo en el departamento de Ancash, ¿no? Y conforme a eso, pues se va manteniendo esa cultura, esa tradición, esa expresión. Ahora, en el caso de danza, del folclore, de la danza ha sido el primer vehículo de comunicación de las culturas prehispánicas, prácticamente ha servido como ese medio de comunicación y expresión de las culturas, donde expresaban sentimientos, situaciones, momentos, escenas, costumbres. Entonces, es considerado dentro del marco de la cultura viva, toda expresión cultural, ¿no? Ahora, a eso se va a sumar la cocina, la ceremonia, las costumbres, etcétera, de otra índole, ¿no? Bien marcado. Para el patrimonio natural del Perú, tenemos el patrimonio natural que comprende aquellos elementos propios de la naturaleza que tienen ese valor especial y que se le da ese grado de importancia, y el grado lo dan los científicos, ¿no? A raíz de que son buenos y que no se deben perder y exigen su cuidado, su conservación. Por lo tanto, estos son patrimonios naturales del Perú. Y estos van a pues ser la fauna, uno de los animales importantes, que es la vicuña, que ha sido uno de los animales pues que con el pasar de los años, ¿no?, desde nuestra época prehispánica ha ido cogiendo fuerza y dándole ese grado de importancia, ¿no? Su pelaje, ¿no? Hoy en día, pues, como se dice, es parte del comercio, ¿no? Y condiciona en cierto modo la economía de la comunidad. Es un animal que se cría en una determinada zona de nuestro Perú, no en cualquier zona se cría, crece y pues se desarrolla este animal, ¿no? Su misma naturaleza está adaptada a eso, y eso le permite, pues, como se dice, vivir a esa altura, como se dice. Otro es la fauna. Hoy en día tenemos una gran variedad de tubérculos. Uno de ellos en el país va a ser el yacón, esta raíz importantísima, ¿no?, que muy pocos consumen el yacón,
¿no? Creen que porque lo ven con forma así, parece un nabo, todo cochino, como una papa así con barrito, territa, bueno, no lo ven, no le dan su valor, pero ¿qué es lo que pasa? Aquellos que le dan el valor, sabemos que el yacón no es feo, tiene un sabor agradable, ¿no? Que se puede lavar, pelar y se puede, es para consumo y que es muy saludable, tiene muy buenas vitaminas. Entonces, eso pues, el yacón es bueno. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Con el paso de generación en generación. ¿Cuántos de ustedes no han consumido el eucalipto? Llegó la pandemia, que lastimosamente nos ha condicionado a todos, y todos compraban su eucalipto, todos compraban su matico, todos compraban sus hierbas, todos consumían sus ajos, su limón, y prácticamente eso sabemos porque nuestros antepasados siempre nos han inculcado con eso, inclusive mi mamá nos ha curado pues con eso, ¿no? Siempre utilizaban ese tipo de cosas. Entonces, el haber transmitido eso de generación en generación, pues a muchos nos ha servido y de eso se trata, de que nosotros debemos darle ese valor agregado al patrimonio, ¿no? O que prácticamente nos ayuda a nosotros pues a poder como se dice, traerlo al presente y poder nosotros emprender y hacer, ¿no? En este caso, con la traída del eucalipto, etc. Asimismo, durante este tiempo vamos a tener áreas protegidas también, son todas las zonas naturales y delimitadas, ¿no? Que están en diferentes zonas del Perú, más que nada en la Amazonía peruana, en la selva del Perú, ¿no? Y estas son áreas protegidas, ¿no? Una de ellas es el Parque Nacional, ¿no? Y se denomina Parque Nacional al área con alto nivel de protección. O sea, cuando usted encuentre Parque Nacional del tal, es un área que tiene alta protección, un alto nivel de protección, y en la cual, ¿no? La explotación de recursos naturales está prohibido, nadie puede pescar, nadie puede hacer. ¿Por qué? Porque está protegido, ¿no? Y si se realiza, todo es un proceso que se realiza bajo una estricta supervisión para no contribuir a la extinción de muchas especies. El Perú es diverso, imagínense que hay gran cantidad de animales que todavía falta por conocer y descubrir, imagínense. Entonces, en base a eso es que se forman y se formalizan los parques nacionales con esta rigurosidad de seguridad estricta en estos parques. Después vamos a tener las reservas nacionales. Una de esas reservas cercanas nomás, acá es la de Paracas, ¿no? Que esta permite pues mantener un equilibrio, aunque ustedes no lo crean, ¿eh? Mantiene un equilibrio ecológico, ¿no? Ya no tenemos la imagen de esta catedral, la Reserva Nacional de Paracas, un terremoto, usted se acordará en el 2007, hizo que se caiga el terremoto Ica, terremoto terrible también, por cierto, pero que prácticamente destruyó la catedral, pero hoy en día todavía sigue siendo un atractivo turístico importantísimo, la reserva de Paracas, donde prácticamente abarca muchas especies, ¿no? Entre lobos marinos y aves, entre otros animales importantes para nuestro Perú y que mantienen el equilibrio ecológico, ¿no? El equilibrio, eso sí, que tenerlo claro. Después vamos a tener los santuarios, ¿no? Los santuarios son las áreas que también tienen protección, pero eh, más que nada por por unas determinadas especies, tanto puede ser en su flora como en su fauna, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el Santuario Nacional de los Manglares en Tumbes, un área espectacular, ¿no? Que si bien es cierto no conocemos, pero podemos analizar vía fotos, vía consensos, vía web también hoy en día se puede visitar a lo lejos, ver imágenes, pero es un santuario hermoso, lindísimo, está en Tumbes, ¿no? Entonces son tantas cosas que nosotros como peruanos nos falta todavía por conocer, por informarnos, por entender. Entonces para eso llega esta clase para ustedes, alumnos de quinto año de secundaria, y que les permita a ustedes entender el término de patrimonio del Perú, ¿no? Y poder abrazar este término. Ahora, dentro de este término vamos a tener el patrimonio cultural subacuático. Este es moderno, prácticamente se encargan de revisar todo aquello que es todo vestigio que está en el mar, y eso le compete a la arqueología submarina prácticamente, y
solamente estudian todos los objetos que tienen una antigüedad de 100 años. Por otro lado, tenemos el patrimonio industrial, ¿no? Que por ejemplo, con el paso de los años, la tecnología, la modernidad ha ido cambiando los canales de regadío, los acueductos, ¿no? Las compuertas y etcétera, ¿no? Y por necesidad han tenido que tumbar y otros tramos han ido quedando. Todo eso que ha quedado pasa a ser parte del patrimonio. ¿Por qué? Porque lo hicieron en su tiempo, a su modo, no con las carencias, pero es parte de, como se dice. Y también el patrimonio documental. Este incluye todos los libros y manuscritos. Hoy en día todo ese patrimonio está en la Biblioteca Nacional del Perú. Gran cantidad de libros importantes que narran y cuentan la historia de nuestro país. Otras instituciones encargadas y responsables de velar tanto los patrimonios culturales como los patrimonios naturales, ¿no? Son en el aspecto cultural, ¿no? Está el INC, el Instituto Nacional de Cultura, que es el responsable de la conservación del patrimonio cultural del Perú. Y de los recursos naturales está INRENA, que es el Instituto Nacional de Recursos Naturales, ¿no? Y son los responsables del patrimonio natural del Perú. Importante porque estas instituciones son las únicas y las encargadas de autorizar y determinar, ¿no?, qué objeto o bien forma parte del patrimonio de la nación. Estas instituciones son las que designan, ¿no? Y dentro de ellas está el marco del título de Patrimonio de la Humanidad. Este título, ¿no?, para que vayan entendiendo, cuando yo escucho el río tal, Patrimonio de la Humanidad, ¿por qué? Este título lo otorga la UNESCO, no lo otorga las otras dos instituciones, como un reconocimiento a la importancia cultural y natural de un sitio. En el Perú son 10 los lugares que han recibido esta denominación, dato importante, ¿no? Y vamos a presentar la lista. Primero empecemos por la ciudad del Cusco y su santuario de Machu Picchu. Después el Parque Nacional de Huascarán, el sitio arqueológico de Chavín, que también está en Ancash, la zona arqueológica de Chanchán, y cada uno en determinados años. El Parque Nacional del Manu, 1987. El Centro Histórico de Lima, imagínense. El Parque Nacional del Río Avieso, Aviseo, perdón. Las líneas de Nazca, los geoglifos de Nazca. El Centro Histórico de Arequipa, imagínense, queridos estudiantes, queridos alumnos, 10 importantes, de los cuales, si enumeramos, hacemos una lista, ¿cuál conocemos? Todavía tenemos muchas cosas por conocer acerca de nuestro Perú. Queridos alumnos, queridos estudiantes, muchísimas gracias por este tiempo. Mil disculpas por los inconvenientes hoy en día, hoy en la clase Zoom, pero acá nos estamos reivindicando mostrando este video. Muchas gracias y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.